Tiene la palabra Antonio Pedro Molero Sañudo, es investigador independiente y hoy nos trae una ponencia titulada El recibimiento de un nuevo virrey de la Nueva España en Puebla de Los Ángeles, el caso del conde de la Fuenclara, 1742. Así que, Antonio, adelante. Buenas tardes desde México y muchas gracias por haberme invitado a participar en este magnífico congreso. El objetivo de esta ponencia, por el poco tiempo que tenemos, es trazar brevemente las líneas principales del artículo que se publicará a posteriori como actas de este propio congreso. En principio, resaltarles, tal y como hizo Octavio Paz en su texto Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, que el viaje de un nuevo virrey novohispano desde la Veracruz hasta la Ciudad de México era, y cito textualmente, una verdadera peregrinación ritual, que debemos, cierro cita, que debemos interpretar como una alegoría política, ya que las etapas importantes de este camino guardaban una estrecha relación con la conquista militar y el recorrido de Hernán Cortés hasta la ciudad de Tenochtitlán. Voy a compartirles pantalla. Me dicen, por favor, si se... Ay, perdón, le fui a la última. Se ve, ¿no? Sí, perfectamente, Antonio. Muy bien. Vamos a ver. El artículo, bueno, aquí les muestro, como les he dicho, una imagen, la superior, de la ruta seguida por Cortés y sus aliados desde la costa hasta México Tenochtitlán en 1519. Y en la parte de abajo una viñeta, una imagen del Códice Acatitlán del siglo XVI que narra este periplo. El artículo de esta ponencia consta de una visión general sobre lo que suponía la llegada del nuevo virrey a la Nueva España y el recorrido que realizaba hasta su llegada a la Puebla de Los Ángeles. A continuación, se considera el fabuloso aparato festivo que se desarrollaba en esta ciudad para agasajar al recién llegado alter ego del monarca. Y finalmente, como caso de estudio particular en esta ocasión, para este artículo, se ha tomado el ejemplo del virrey conde de Fuenclara para describir particularmente su recibimiento en el año 1742. Aquí les muestro un libro de fábrica espiritual del Archivo de la Catedral de Puebla, que corresponde a los gastos que se hicieron por parte del Cabildo Catedralicio en este recibimiento. Es uno de los libros que hemos utilizado. Este ejemplo, el de Fuenclara, se enmarca en un proyecto de investigación mucho más amplio que pretende cubrir el tema de las entradas triunfales realizadas en la que fue la segunda ciudad en importancia del virreinato novohispano, la Puebla de Los Ángeles, desde su fundación el año 1531 hasta finales del siglo XVIII. La intención es documentar las entradas triunfales más significativas tanto de los nuevos virreyes como de los obispos que llegaban a la diócesis poblano-tlaxcalteca. Aquí les muestro el carro del Parnaso, una pintura de Domingo Martínez, con motivo de la entrada triunfal de Fernando VI, la subida al trono de Fernando VI en Sevilla en 1747. Para este trabajo y en general para el proyecto se ha considerado diferente documentación, por ejemplo, de expedientes de correspondencia de los virreyes del Archivo de Indias, de actas del Cabildo y libro de fábrica material y espiritual del Archivo de la Catedral de Puebla, de los que les muestro algunos ejemplos de estos interesantes libros y legajos, de actas del Cabildo y una serie llamada de cuentas del Archivo Municipal de Puebla, así como de legajos del Archivo de Notarías poblano. Tristemente, la pandemia ha frenado esta búsqueda de documentación, principalmente en lo que respecta al Archivo de Indias y al de Notarías de Puebla. Un elemento fundamental en estas celebraciones fueron los arcos de triunfo, que en numerosas ocasiones estuvieron trazados y levantados por los maestros mayores de la ciudad o de la catedral.
en la imagen la pintura del Arco de Triunfo que se colocó en la portada norte de la Catedral de Puebla para recibir al virrey Márquez de las Amarillas en 1755. La pintura se atribuye a José Joaquín Magón y alrededor de 1756, o sea que tenemos un documento prácticamente de primera mano. Aquí les muestro algo realmente interesante. Es un dibujo de los pocos que se conservan de estos arcos de triunfo. Procede del archivo de la Catedral de Puebla. Es el arco de triunfo que se levantaría para el obispo Gutiérrez Bernardo de Quirós. Y está, el año del dibujo está firmado, y hay un pequeño escrito, como bien ven, del 26 de agosto de 1627 por los maestros Pedro de Benavides y Josep de Cuéllar, en el cual relatan un poco cómo se lo van a hacer y el precio en 500 pesos de oro. Un ejemplo de estos maestros constructores es el de Pedro López Florín, alarife y obrero de la ciudad de Puebla a comienzos del siglo XVII y maestro mayor de la catedral entre 1615 y 1636, al cual se le encargó la portada triunfal que el ayuntamiento colocaría para el recibimiento del virrey don Juan de Mendoza y Luna el año 1603. Florín, además, como dicen los documentos que vemos del Archivo Municipal de Puebla, el documento contiene muchas más hojas, les he mostrado 4 tan solo. Florín construiría también un castillo de madera en la plaza para teatralizar un combate entre cristianos y turcos, y además 2 toriles con puertas levadizas para encerrar los 24 toros que se correrían. Todos estos festejos eran pagados por los propios de la ciudad y dejaban, por regla general, en bancarrota a las arcas municipales, al sobrepasar con creces los 8.000 pesos señalados en las leyes de India. Ahí tenemos el libro libro tercero, título tercero, las ordenanzas sobre este tema. Perdón. En el año 1696 se daba noticia que la ciudad de Tlaxcala había gastado 14.000 pesos y la de México la exorbitante cantidad de 26.000 en el recibimiento del virrey conde de Moctezuma. Para prohibir este dispendio se alegaba, y cito textualmente del libro que vemos en pantalla del Archivo Municipal de Puebla, que los indios no pueden pagar los reales tributos porque tienen que contribuir para estas fiestas. Cierro cita. No obstante, el Cabildo Municipal poblano en esta ocasión pedía al rey que aprobara los gastos de este recibimiento, argumentando, y cito textualmente de nuevo del mismo libro, ser la segunda ciudad en importancia dentro del reino, lo cual está expresado en la ley de Indias. En cuanto el barco arribaba al puerto de Veracruz, se iniciaba un mecanismo protocolario de índole política, social y religiosa que implicaba a toda la sociedad novohispana. La enorme comitiva virreinal llegaba después de un largo viaje de aproximadamente 40 días y aquí se quedaba al menos el virrey y su séquito personal otras 2 semanas más descansando e inspeccionando la ciudad y sus bastiones de defensa. En la pantalla un plano del puerto de Veracruz, la Nueva, levantado por el piloto Tomás González, coetáneo prácticamente con nuestro relato, en 1756. De la Ciudad de México llegaba aquí a la Veracruz al menos un secretario de gobierno y de parte del obispo de Puebla, su caballerizo, que ofrecía al virrey una lujosa litera para desplazarse hasta la población de Las Vigas, donde le esperaban los coches de caballos. Un documento de inestimable valía para conocer de primera mano este viaje hasta la capital es el texto del alférez de artillería Diego García Panes, escrito en el año 1793, que narra el recorrido hecho junto al virrey Márquez de las Amarillas en el año 1755. Según Panes, tanto el ceremonial como el itinerario hasta la capital virreinal no habían variado gran cosa a lo largo de los años. Tradición que cambiará con la llegada del virrey Márquez de Croix en 1766.
Bueno, les muestro, ahora les voy a mostrar varias imágenes con el recorrido hecho sobre el plano que inserta Panes en su texto. El recorrido hasta Puebla ocupaba unos 26 días aproximadamente, contando las 2 semanas en la Veracruz, 4 días en la ciudad de Jalapa y otros 3 en la de Tlaxcala. La primera noche se pasaba en la antigua Veracruz. De aquí, la siguiente se hacía en Plan del Río, habiendo comido en mesa pública en la Rinconada. Esto era una costumbre de cortesía, una muestra de cortesía hacia los personajes importantes que les iban recibiendo en la ruta. La tercera noche dormían ya en la ciudad de Jalapa, donde se les unía otro secretario de gobierno de México y el caballerizo del virrey saliente, que ofrecía al entrante un fastuoso coche. Aquí les muestro un coche de concha, un poquito posterior, de Carlos IV, pero hemos de suponer que guardaba bastante similitud con este modelo. A continuación, se tomaban estos coches en la población de Las Vigas y se continuaba a dormir a Perote. Aquí, en Perote, el virrey inspeccionaba la fortaleza de San Carlos y después continuaba hasta Tepeyagualco, donde generalmente le esperaban miembros de los 2 cabildos de la ciudad de Puebla, continuando a dormir hasta la venta de los virreyes, llamada así porque era un punto clave en este recorrido y situado aproximadamente en el centro, más o menos, en el camino a Puebla. Al día siguiente se hacía noche en Huamantla, donde me gustaría comentarles que, como dato particular de nuestro virrey conde de Fuenclara, fue aquí donde le recibieron los 2 comisarios del Cabildo Eclesiástico de Puebla el 12 de octubre de 1742, que recibieron por ello 200 pesos. De aquí la comitiva continuaba, partía hacia Tlaxcala, pasando por el pueblo de Alahuazán, de gran importancia simbólica por ser donde Hernán Cortés firmó las paces con los tlaxcaltecas. Ya en Tlaxcala, una vez en Tlaxcala, el virrey realizaba la primera entrada pública a caballo de este recorrido, dando paso a una tradicional ceremonia protocolaria y a 3 días consecutivos de festividades. A continuación, y ya por etapa final hasta Puebla, la comitiva llegaba a la ciudad, donde se procedía a la segunda entrada triunfal. Se colocaban 2 monumentales arcos de triunfo, uno en la calle de Mercaderes, cercano al convento de Santa Teresa. Aquí en el plano, creo que se ve al puntero, les marco el recorrido que hacía la comitiva del virrey hasta llegar al Zócalo, a la Plaza Mayor, Plaza de Armas de Puebla, y a la catedral. El arco que les estoy comentando se colocaba aquí, o en otras ocasiones se colocaba al lado de las casas consistoriales, pegado a la plaza. El otro arco se colocaba por parte del Cabildo Catedralicio en la portada norte, como hemos visto en la pintura anterior. En Puebla permanecían al menos durante 10 días toda la comitiva, en la que se celebraban numerosos actos festivos, preparándose para ello carruajes con cocheros y forlones, y contratando músicos y cantores para amenizar las opulentas comidas y los bailes nocturnos. Para hacernos una idea de cómo eran, por ejemplo, estas comidas, les cito algunas de las viandas servidas en el recibimiento del virrey don Gastón de Peralta en el año 1566. Textualmente dice el documento: 100 aves de la tierra, 200 de Castilla, 300 pollos, 2 docenas de carneros, 6 terneras y 2 docenas de cabritos. Todo un manjar para estos días. Además, se celebraban corridas de toros, encamisadas por la noche, juegos de cañas, y se construían castillos de fuegos artificiales, iluminándose las calles principales con luminarias y hogueras. Todos los gastos corrían a cargo de la ciudad, mientras que el Cabildo Catedralicio corría con los suyos propios, desarrollados fundamentalmente en actos litúrgicos y en todas las colgaduras y engalanaduras que se ponían en la catedral y alrededor, en el atrio. Y ya para concluir, dado el breve espacio de tiempo que tenemos, tan solo desear que esta situación que estamos pasando se estabilice lo antes posible y podamos continuar en sus siguientes comunicaciones, congresos, publicaciones, etcétera,
haciendo eco particular de estas entradas triunfales de virreyes y obispos que se sucedieron en la Puebla de Los Ángeles a lo largo de la época colonial. Y nada más que dejarles con unos segundos, con este texto de Diego García Panes, y comentarles que continuaremos, pues como les he dicho, publicando o intentando publicar más entradas triunfales en el artículo. Nos extenderemos sobre, en concreto, el virrey de la Fuenclara y su acto protocolario de entrada y el tiempo que estuvo en Puebla. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio, por esta interesantísima intervención. Damos turno ahora a las preguntas que tenemos para Antonio Molero. Por un lado, bueno, aparte de felicitarle por su intervención y su trabajo, le pregunta a Faridi Judy que le gustaría saber si ha podido encontrar registros materiales de los arcos triunfales que detallan las fuentes escritas y que si estas eran estructuras sólidas o más bien efímeras. Y la segunda pregunta que tenemos para usted es en relación al dibujo que nos ha mostrado sobre el arco de entrada del obispo Gutiérrez, si podría indicar la fuente donde procede, en qué archivo se custodia o en alguna biblioteca. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por ambas preguntas. Para comenzar con la primera sobre los arcos triunfales, decir que eran, por lo menos en el periodo colonial y en el periodo que yo estudio, sobre todo siglo XVI, XVII y parte del XVIII, eran estructuras obviamente efímeras, de las cuales no ha quedado nada. Estaban hechas madera, cartón, papel cuché y pintadas. Decir que sí que eran estructuras importantes porque las hacían los maestros, en muchos casos los maestros mayores de catedral, los maestros mayores de la ciudad. O sea que eran una estructura arquitectónica de prestigio. Pero no nos ha llegado nada. En ningún caso se describen en algunos documentos, se describen como eran, normalmente tenían tres pisos e incluso tres calles. Estoy hablando de los monumentales en Puebla, pero no nos ha llegado nada. Y con respecto a la otra pregunta, la del dibujo que mostré del arco, eso sí que es una suerte que nos haya llegado, porque no hay prácticamente ninguno, como dije, y sí que he dicho de dónde procede. El problema es acceder a él. Procede del archivo, del archivo de la Catedral de Puebla. Es un papel suelto que hará como 10, 12 años o tal vez más, me topé con él y por suerte lo fotografié. A día de hoy, y desde hace muchos años, desde hace lo menos 6 años, al archivo de la catedral está vedado la entrada. Parece ser que se está haciendo una remodelación y clasificación que está durando eternamente. Noticia hay de que hay quienes pueden entrar y quienes no pueden entrar. Eso está clarísimo. Aprovecho para denunciar este hecho. Y hace muchísimos años que, como digo, está vetado a los investigadores. Este papel estaba en una carpeta, en el archivo, en la sala fabulosa que algunos creo que la conocieron como tal vez Yolanda y Isabel seguramente conocieron. Era una sala magnífica, increíble, malísima para investigar, pero preciosa, con unos anaqueles fabulosos, unos muebles preciosos y plagada hasta arriba de una documentación completísima, que a día de hoy no sabemos si existirá completa, porque como digo, no se puede ver. Estaba en una carpeta y había además más dibujos de otras piezas como algún túmulo, sin especificar de dónde o para qué se había hecho el dibujo, pero este en concreto la importancia que tiene es que tiene una leyenda, como bien he dicho, con los constructores, cómo lo iban a hacer y lo que iban a cobrar. Y digo, insisto, está en el archivo, o estaba en el acervo, en el archivo de la Catedral de Puebla, que invito a ya que es patrimonio, invito a las autoridades y a todos los que estamos a que, ya lo dije en un congreso en Puebla,
a lanzar un escrito a las autoridades pertinentes para que esto deje de suceder y se pueda investigar, volver a investigar en ese maravilloso archivo. Espero haber respuesto las 12 preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio, por la respuesta a ambas. Yo a título personal me sumo a tu queja y tal, porque bueno, he vivido, soy de esas investigadoras vetadas, ¿no? Entonces, te comprendo perfectamente y ojalá se pueda hacer por parte de la comunidad académica y universitaria, investigadora, que somos todos, ¿no? Algún tipo de acción conjunta para poder, por lo menos, intentar poder revertir la situación. Y Yo, bueno, sí, en mi perdón, caso, Antonio, sí. un segundo nada más. Personalmente le dediqué a la Catedral de Puebla mi tesis doctoral de casi 1.600 páginas y la entregué directamente en catedral antes de que, bueno, está en proceso de publicación, confío que se publique, la entregué en catedral. Yo creo que eso es un detalle de que realmente los investigadores como tú, como yo y como los que estamos aquí, estamos por hacer el bien a la catedral y no a la catedral y a su patrimonio y a Puebla en general. Pero bueno, parece ser que ni dedicándole 12 años de mi vida conseguimos el poder entrar en ese archivo de nuevo. Nada más que eso. Disculpad. Nada. Mantendremos la esperanza de ello. A ver, voy a empezar por partes. Para empezar, quería felicitar a todos los ponentes, que lo quería haber dicho antes, pero se me ha pasado. Y también sumarme a esa lista de investigadores vetados que decía Antonio, que si hay que firmar en algún sitio, ahí estoy yo la primera. Y bueno, por mi parte, dar las gracias a los cuatro por haber formado parte de esta última mesa del Simposio de Historia y de Cultura Visual. Unos temas francamente interesantes. Que a priori, aunque podían parecer un poco diversos o distintos, ¿no? Hemos visto que tenían mucha base, mucha información común con esa estampa o ese grabado o ese documento, ¿no? como base que ha conectado un poco a todo. Y bueno, de verdad que por parte tanto de Isabel como de la mía, les agradecemos mucho. Tanto a ustedes como a todos, ¿no? A todos los ponentes que han formado parte de este simposio. Y nada más.